Cena oficial a la luz de las velas en el Palacio Real en honor al presidente francés, Emmanuel Macron, ofrecida por el rey. Y con una invitación del monarca, que regrese a Madrid en una visita de Estado para comprobar la realidad de una España moderna, con capacidad de renovación permanente, y asentada en los valores de convivencia democrática, que inspira la Constitución. En el brindis de la cena ofrecida en el Palacio Real por Felipe VI en honor de Macron, con ocasión de su visita de trabajo a España, el presidente francés ha animado a reforzar la amistad y alianza franco-española y a refundar la esperanza europea o un continente abierto, orgulloso de su derecho de asilo, pero también preocupado por proteger sus fronteras y a sus ciudadanos. Ante unos 80 invitados de los dos países, entre ellos autoridades y representantes del mundo empresarial, académico, cultural y deportivo, don Felipe ha afirmado que la cooperación franco-española es fundamental para la UE, antes de proclamar: nuestros países quieren y deben seguir construyendo el futuro de esa Europa fuerte, libre, justa y solidaria que nuestros ciudadanos demandan. Don Felipe ha dado la bienvenida a Macron en el zaguán de embajadores, al pie de la escalera principal del palacio, cuyos peldaños han subido juntos ambos jefes de Estado, flanqueados por alabarderos de la Guardia Real, hasta llegar al salón de tapices, donde les aguardaban ministros y altos cargos españoles y franceses que les han acompañado a continuación en una reunión bilateral. Desde allí, Felipe VI y Macron se han trasladado a la llamada Saletta Gasparini para saludar al conjunto de los invitados a la cena, que se ha celebrado en el Salón de Columnas, testigo de importantes acontecimientos, desde la rúbrica del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas hasta la firma de la abdicación del rey Juan Carlos. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha encabezado la representación del gobierno español, de la que formaban parte los ministros Josep Borrell, Asuntos Exteriores, Margarita Robles, Defensa, y Magdalena Valerio, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los presidentes del Congreso, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Supremo y Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, figuraban entre los invitados junto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. En el Salón de Columnas se encontraban tanto los presidentes de COE y la Cámara de Comercio de España como los de grandes compañías españolas, como Airbus, Inditex, Iberdrola, Renault España, Siemens, Gestamp y Grupo Antolín, además de Alicia Koplovich en calidad de mecenas cultural. El nuevo director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, los escritores Arturo Pérez Reverte y Nuria Amat, el pintor Eduardo Arroyo, la coreógrafa Blanca Lee, el diseñador Modesto Lomba y los ciclistas Miguel Indurain y Pedro Delgado, ambos ganadores del Tour de Francia, han asistido a la cena, en la que estaban también representadas las principales instituciones culturales de España. Pedro Sánchez, Felipe VI y Emmanuel Macron. Macron y Felipe VI. Macron, el rey y Sánchez. Ana Pastor, el rey y Macron. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, el rey y Macron. Miguel Indurain, el rey Felipe y Macron. El líder de la COE, Joan Rosell, el rey Felipe y Macron. La ministra de Defensa, Margarita Robles, el rey Felipe y Macron. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el rey y Macron. GTRES la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Juan Manuel Bonet, el rey y Macron. El rey y Macron. GTRES el ciclista Perico Delgado, el rey y Macron. GTRES Alicia Koplovich, el rey y Macron. GTRES la exministra de Ciencia Cristina Garmendia.